Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a comenzar una serie de ejercicios prácticos acerca de diseño de base de datos, ya que la mejor forma de aprender diseño es diseñando, así como aprender a programar se aprende programando. Ok, vamos a comenzar. El ejercicio que hoy les tengo es algo muy sencillo. Este es el enunciado, el ejercicio número 1. Dado un código de departamento, conocer su nombre, director y los empleados de ese departamento con su nombre y categoría. Bueno, aquí tenemos un corto enunciado donde tenemos que identificar primeramente quiénes son las entidades o cuáles son las entidades en este caso, cuáles son los campos y qué relación existen entre ellas. Bueno, como primer paso, lo que yo les sugiero es que leamos atentamente y vayamos sacando algunas conclusiones. Ok, dado un código de departamento, quiero conocer el nombre, sería de ese departamento, el director de ese departamento y los empleados de ese departamento con su nombre y categoría. O sea, que el nombre del empleado y la categoría de ese empleado. Eso es lo que quiere saber. Entonces, primeramente tenemos que identificar las entidades. Una entidad, entonces, es un objeto sobre el cual queremos almacenar información. En este caso, queremos almacenar información de departamentos, ya que vamos a tener el código de departamento, vamos a tener el nombre y el director de ese departamento. Entonces, ahí automáticamente código, nombre y director van a ser los campos que vamos a utilizar para departamentos. Ok, vamos a continuar entonces. También quiere saber los empleados de ese departamento. Entonces, empleados viene a ser una entidad, ya que de los empleados queremos almacenar su nombre y su categoría. Entonces, ahí ya tenemos bien definido quiénes son las entidades o cuáles son las entidades y cuáles son los posibles campos que pertenecen a esa entidad. Entonces, lo primero es hacer esto en el cuaderno, ¿verdad? Identificar con un rectángulo, ¿verdad? Cuáles son las entidades y con óvalos cuáles serían nuestros atributos o características que queremos almacenar. Una vez definido eso, podemos pasar ya a dibujar algo. Bueno, entonces tenemos definido que departamentos es una entidad y que empleados también es otra entidad. Ahora, no sabemos todavía el tipo de relación que hay entre ellos, pero sí sabemos que se relacionan. Entonces lo indicamos de esta manera. Aquí yo puse un pequeño conector que me permite después analizar la relación que existe entre ellos. Muy bien, al principio resulta complicado para el estudiante poder averiguar el tipo de relación que hay entre dos entidades, pero con el tiempo yo encontré una técnica muy sencilla e infalible hasta el momento que me permite conocer en forma muy rápida cuál es la relación o qué tipo de relación hay entre dos entidades y así resulta mucho más fácil el diseño de base de datos. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Atienden. Lo que yo tengo que hacer para averiguar qué tipo de relación hay entre dos entidades es, primeramente, me ubico del lado de una entidad, por ejemplo, del lado de departamentos, y digo que un departamento puede tener muchos empleados. Eso es cierto, ¿verdad? En un departamento, en el departamento comercial o en el departamento administrativo dentro de una empresa, puedo tener varios empleados. Eso es algo cierto. Entonces, podemos escribirlo así. Un departamento puede tener varios empleados. Fíjense que primero yo me situé del lado de departamentos. Lo mismo tengo que hacer del lado de empleados. Entonces voy a decir que un empleado puede pertenecer a uno o a varios departamentos. ¿Cuál creen ustedes que es la realidad? En este caso, un empleado pertenece solamente a un departamento. O sea que así debería ser, ¿verdad? Existen casos especiales en el cual
no se cumple esto, pero en la mayoría de los casos es así. Un empleado pertenece a un departamento. Entonces, la relación sería de 1 a 1 de este lado y del lado de departamentos con empleados es de 1 a mucho. Entonces, ¿con cuál me quedo? Siempre hay que quedarse con el que tiene la relación muchos. Vamos a decir que este es el que manda, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar eso y va a quedar así. Esa es la relación que hay entre departamentos y empleados. Así podemos averiguarlo de una forma muy sencilla. Ok, repasemos. Entonces, para poder averiguar qué tipo de relación hay entre dos entidades, tenemos que hacer la pregunta o analizar la relación de ambos lados. Primeramente, yo voy a partir de acá. Un departamento puede tener varios empleados y un empleado pertenece a un departamento. Entonces, la relación resultante es de 1 a muchos. De esta forma. Ok, una vez establecida la relación, vamos a pasar a colocar nuestros campos. Entonces, eso ya lo teníamos anteriormente definido. Recuerden, esto es lo primero que hicimos en el cuaderno. Entonces, una vez definido eso, podemos ubicar los campos así. Código, nombre y director para la entidad departamentos. Ahora, ¿cuál sería el código primario de entre estos atributos? Vamos a analizar. Director puede ser una clave primaria. Recuerden que una clave primaria debe cumplir con dos condiciones principales. Que no puede estar vacío y no se puede repetir. Entonces, el director se puede repetir. Puede que un director tenga a su cargo varios departamentos. Entonces, eso se puede repetir, no puede ser una clave primaria. El nombre de departamento tampoco puede ser una clave primaria. Entonces, vemos que el único que cumple esa condición es el campo código. Entonces, vamos a definir al código como clave primaria para departamentos. Ahora vamos a colocar los campos para la tabla de empleados. Averiguamos que existen dos campos, el campo nombre y el campo categoría para empleados. Solamente esos dos. Vamos a analizarlo. ¿Alguno cumple con la condición de clave primaria? El nombre del empleado se puede repetir. Por ejemplo, puede ser que muchos empleados o varios empleados se llamen Juan. Entonces eso no cumple con la condición de clave primaria, que no se tiene que repetir y que no puede estar vacío. La categoría del empleado tampoco puede ser una clave primaria. Cuando no existe ningún campo que cumpla la condición de clave primaria, entonces yo puedo agregarle uno. Por ejemplo, aquí voy a agregar un código de empleado y lo voy a subrayar para hacer de notar que eso es una clave primaria. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Fijémonos en la relación. La relación es de 1 a muchos. Recuerden que para hacer efectiva esta relación, esta clave primaria tiene que pasar como clave extranjera o como clave secundaria de esta tabla. Entonces, lo único que falta es poner ahí el código del departamento y subrayarlo con una raya entrecortada. Y ahí estaría completo nuestro modelo entidad-relación. Ahora debemos convertir este modelo en un diagrama mediante SQL Workbench. Entonces, vamos a abrir MySQL Workbench y vamos a empezar a diseñar, a convertir estas entidades en tablas. Muy bien. Vamos en Archivo, Nuevo Modelo. Debemos cambiar el nombre de la base de datos. Clic derecho, Editar. Y aquí vamos a ponerle ejercicio 1. Así le vamos a llamar a la base de datos. Bueno, vamos a la parte de
Diagramas. Podemos hacerlo directamente acá o añadir las tablas por acá. Es más fácil hacerlo desde aquí. Muy bien. Entonces voy a agregar una nueva tabla. Y fíjense que Table 1 aparece acá en el diagrama y también aparece aquí. ¿Qué pasa si agregamos desde aquí una tabla? Vamos a ver. Por ejemplo, este va a ser la tabla 2. Y ahora vamos a nuestro diagrama nuevamente y vemos que aquí no aparece la tabla 2, pero sí se encuentra definido como una tabla, solo que no forma parte de nuestro diagrama. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces ocurren este tipo de errores y debemos saber a qué se debe. ¿Qué pasa si yo agrego por aquí una tabla y quiero agregarlo a mi modelo? Puedo hacerlo desde aquí. Aquí voy a encontrar todas las tablas definidas dentro de mi esquema de base de datos. Aquí está la tabla 2, puedo agarrar y soltarlo y ya lo voy a tener en mi diagrama. Entonces estas son las dos formas en las cuales yo puedo crear tablas mediante MySQL Workbench. Ahora, ¿cómo hago para eliminar esto? Por ejemplo, quiero eliminar la tabla 1. Entonces, le puedo dar clic derecho y veo todas las opciones que tengo. Tengo la opción de editar, tengo la opción de cortar y de copiar y tengo la opción de remover figura o de eliminar. Aquí hay que tener cuidado. Cuando yo le doy remover figura, lo que hace es elimina esa tabla de mi diagrama visual, pero no la elimina del esquema de base de datos. Esa tabla 1 sigue existiendo, como se puede ver aquí. ¿Está bien? Ahora, tabla 2, voy a utilizar la operación delete. ¿Está bien? Cuando utilizo esa operación, definitivamente se elimina tanto del modelo como del esquema de base de datos. ¿Cómo ven? Se eliminó totalmente la tabla 2. Aquí también puedo eliminarlo. Entonces esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta. Ahora sí, vamos a convertir nuestro modelo en un diagrama. ¿Está bien? El modelo había quedado de esta forma, entonces lo primero que hay que hacer es crear nuestras tablas. Podemos crear las tablas y definir ya las claves primarias y los campos correspondientes. Recuerden que las claves secundarias son producto de la relación entre tablas, entonces no hace falta que esto lo pongamos en el Workbench, ya que él lo hará en forma automática. Veamos cómo. Entonces, vamos a agregar dos tablas. La tabla 1 se va a llamar departamentos. Recuerden que por convención siempre se suele usar plural para el nombre de las tablas. Ok, departamentos tiene un código. Ese código es la clave primaria, entonces se pinta como una llavecita amarilla y está marcada esta opción por defecto. El siguiente campo es el campo nombre y el campo, si mal no recuerdo, era el campo director. Sí, director. Ok. De momento lo dejaremos de esta forma. Más adelante veremos otras opciones. Entonces, de forma básica ya tenemos definida nuestra primera tabla. Ahora vamos a pasar a diseñar la siguiente tabla, la tabla empleados. La tabla empleados tiene también un código, tiene un nombre y tiene una categoría. Muy bien, ahí ya tenemos creadas nuestras dos tablas. Las tablas son departamentos y empleados. Ahora hay que hacer la relación. La relación que nosotros hemos definido era de 1 a muchos. En un departamento hay muchos empleados y un empleado pertenece a un departamento. Entonces la relación es 1 a muchos. La relación muchos está en esta tabla, en la tabla empleados. Entonces recuerden que primero debemos hacer clic ahí.
El tipo de relación entonces va a ser de 1 a muchos no identificable. Primeramente hacemos clic en la relación que tiene el mucho y luego hacemos clic en la relación que tiene el 1. Y como vemos, automáticamente se crea la relación y el código primario de esta tabla pasa como código secundario en esta tabla, como tenemos aquí. ¿Ok? Solo que aquí tiene un nombre distinto, pero eso yo lo puse así por un tema de espacio. Ustedes pueden ponerlo o se recomienda poner todo el nombre completo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos que él nos puso departamentos-código. A mí me gusta seguir este orden. Por ejemplo, puedo poner código departamento. Entonces queda ya así con ese nombre. Perfecto. Una vez tenemos ya nuestro diagrama, podemos sincronizarlo con el servidor. Vamos a abrir nuestro cliente y conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Como vemos, tenemos solamente estas bases de datos. Ahora, vamos a sincronizar y a ver qué pasa. Entonces, database o database, sincronizar modelo, siguiente, siguiente, siguiente. Le marco el esquema que quiero sincronizar, porque puedo tener más de un esquema. Le doy siguiente, siguiente. Y este es el código SQL que se va a enviar al servidor para poder crear las tablas correspondientes. Le doy ejecutar y si todo se hizo bien, entonces me chequea todo y me da la opción de cerrar. Perfecto. Este diagrama yo ya puedo guardarlo. En mi caso lo guardaré en esta carpeta y le llamaré ejercicio 1. Guardar. Bueno, ahí ya lo tengo. Ahora vamos a irnos a nuestro cliente de base de datos SQL Job. Como vemos, no existe todavía en esta lista la base de datos que hemos creado. Debemos hacer clic encima de este icono del servidor de una máquina y darle a actualizar. Entonces allí aparece ejercicio 1, que es nuestra base de datos, y las correspondientes tablas que hemos creado. La tabla de departamentos y la tabla empleados. Hoy vamos a aprender cómo podemos guardar datos también en nuestra base de datos utilizando el editor gráfico de SQL Jobs. ¿Está bien? Más adelante en videos más avanzados veremos cómo hacerlo mediante código SQL. Ahora lo haremos de forma manual ya que es lo más sencillo. Ok, a la hora de cargar una tabla debo tener en cuenta la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, la restricción de clave secundaria no me permite crear un empleado sin antes haber creado un departamento. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, quiero cargar un empleado, entonces hago clic encima de empleado y me voy donde dice Table Data. Y acá empiezo a cargar como si fuera un libro de Excel. El código va a ser código 1, el nombre va a ser, por ejemplo, Oscar, la categoría va a ser, vamos a suponer que van a ser letras, categoría A, B, C, y el código de departamento. Me pide un código de departamento. Un código, por ejemplo, 1. Le doy Enter o le doy guardar. Y me tira un error. Me dice que no se puede actualizar la fila hija porque la restricción de clave secundaria tiene fallas. Este error me lanza cuando él no puede encontrar un registro que tenga este código en la tabla relacionada. En este caso se relaciona, como vemos, este campo se relaciona con este. Entonces no me permite cargar. ¿Qué debo hacer en ese caso? En ese caso, primero debo cargar las tablas que no tienen ninguna relación, que no dependen de otra tabla. Por ejemplo, la tabla de departamentos
vemos que no depende de ningún otro. Entonces, lo primero que hacemos es cargar la tabla de departamentos. Le vamos a dar un código 1. El departamento va a ser administración y el director va a ser José Pérez, por poner un nombre, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo definido. ¿Qué pasa si yo creo otro departamento con el mismo código? Recuerden que la clave primaria no se puede repetir, no puede estar vacío y entonces acá me debería lanzar también un error. Por ejemplo, acá voy a poner departamento administración, departamento comercial y aquí vamos a poner como encargada a Ángela Guzmán. Le doy enter y me tira ahora un mensaje de error que dice que se duplicó la entrada 1 para la clave departamentos, que es clave primaria. Entonces, no me permite cargar. Existen más restricciones que más adelante veremos, pero esas son las más importantes. La restricción de clave primaria y la restricción de clave secundaria que vimos anteriormente. Ok. Entonces vamos a cancelar y vamos a dejarlo ahí. Ahora, una vez que yo he cargado el registro correspondiente a la tabla departamentos, puedo ya cargar, por ejemplo, un empleado. Puedo asignarle un código 1 a un empleado que se llama Oscar, que su categoría es C y pertenece al departamento 1. ¿Ok? Si yo no sé el nombre, puedo utilizar el buscador y puedo seleccionar de la tabla de departamentos algún registro, por ejemplo, administración, le doy seleccionar y automáticamente me trae el código de ese departamento. Entonces le doy guardar y ahí sí me permite guardar. Y esto lo puedo hacer con más empleados, por ejemplo, David, pero siempre va a ser del departamento administrativo, ¿sí? de administración. No puedo poner, por ejemplo, un código 2 porque me va a lanzar un error, que no existe ese registro en la tabla de departamentos. ¿Está bien? Si yo quiero cargar un código 2, primeramente debo crear un departamento cuyo código sea 2. Muy bien, entonces vamos a ponerle 1 y ahí sí que permite guardar. Entonces así es como se van almacenando datos dentro de nuestras tablas. ¿Ok? Esto puedo cerrarlo, puedo apagar el equipo, volver a entrar, conectarme y los datos van a quedar guardados allí. Siempre va a persistir o se va a almacenar la información de esa forma. Muy bien, ya hemos terminado el ejercicio, ya tenemos nuestro modelo de entidad-relación y tenemos también nuestro diagrama creado, ya hemos sincronizado con el servidor de base de datos y también aprendimos cómo podemos insertar registros. Entonces, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.